Nunca he sido de los que retroceden ante un desafío, y cuando me ofrecieron la oportunidad de estudiar los efectos del cambio climático en la vida marina, no pude dejarla pasar. Fue un sueño hecho realidad para mí poder sumergirme en las profundidades del océano y ver las extrañas y maravillosas criaturas que vivían allí. Pero mis sueños se convirtieron rápidamente en pesadillas cuando descubrí una nueva especie de depredador de aguas profundas. Al principio, pensé que era solo otro tipo de tiburón o pulpo, pero cuanto más lo estudiaba, más me daba cuenta de que era algo mucho más siniestro. Esta criatura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era grande, casi del tamaño de un autobús escolar, con largos tentáculos que se extendían como patas de araña. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que brillaban en la oscuridad, y sus ojos brillaban con una espeluznante luz azul. Al principio, traté de guardarme mi descubrimiento, no queriendo alarmar a nadie. Pero cuanto más estudiaba a este nuevo depredador, más me daba cuenta de que era una amenaza para todas las demás formas de vida en el océano. Era despiadado y eficiente, devorando todo a su paso sin piedad. Intenté hacer sonar la alarma, pero nadie me escuchaba. Pensaron que estaba loco, que había pasado demasiado tiempo en el profundo y oscuro abismo del océano. Pero sabía lo que había visto y sabía el peligro que acechaba allí abajo. A medida que pasaban los meses, comenzaron a llegar más y más informes sobre extraños y violentos ataques en el océano. Los pescadores perdían sus capturas, los marineros eran arrastrados por la borda y comunidades enteras de vida marina desaparecían sin dejar rastro. Entonces supe que tenía que actuar, que tenía que hacer algo para detener a esta criatura antes de que fuera demasiado tarde. Reuní a un equipo de científicos de ideas afines y nos dispusimos a encontrar y estudiar a este depredador. Pasamos semanas en las profundidades del océano, rastreando sus movimientos y estudiando su comportamiento. Fue durante una de estas inmersiones que tuvimos nuestro primer encuentro con la criatura. Vino hacia nosotros de la nada, sus tentáculos se extendieron como serpientes mortales. Disparamos nuestras armas, pero no fueron rival para las escamas parecidas a armaduras de la criatura. Fue solo por pura suerte que pudimos escapar con vida. Entonces supimos que teníamos que idear un nuevo plan, una forma de detener a esta criatura de una vez por todas. Después de meses de investigación y planificación, finalmente tuvimos nuestra oportunidad. Pudimos atraer a la criatura a una trampa usando un cebo especialmente diseñado para atraerla. A medida que se acercaba, desatamos un aluvión de ondas sónicas que aturdieron a la criatura, dejándola vulnerable a nuestras armas. Fue un movimiento arriesgado, pero valió la pena. Finalmente, íbamos a estudiar su anatomía, aprendiendo más sobre su biología y comportamiento. Entonces supimos que habíamos hecho lo correcto, que habíamos salvado al océano de una nueva y aterradora amenaza. Cuando estábamos a punto de salir del laboratorio, escuchamos un fuerte golpe. Corrimos de regreso al laboratorio para ver que la criatura se había liberado de su tanque y ahora estaba dando vueltas por la habitación. Sus tentáculos se agitaban salvajemente, chocando contra las paredes y derribando el equipo. Estaba claro que la criatura ya no era solo una curiosidad científica, sino una peligrosa amenaza para la vida humana. Rápidamente, nos dimos cuenta de que teníamos que contener a la criatura antes de que pudiera causar más daño. Pero a medida que nos acercábamos, pudimos ver que se había vuelto mucho más grande y agresivo que antes. Sus ojos se habían vuelto de un rojo brillante y parecía estar emitiendo algún tipo de energía que hacía que el aire a su alrededor brillara. Intentamos atraerlo de vuelta a su tanque, pero era demasiado rápido y poderoso. Parecía ser capaz de sentir cada uno de nuestros movimientos y siempre estaba un paso por delante de nosotros. Probamos todo lo que se nos ocurrió, desde usar redes hasta rociarlo con agua, pero nada parecía funcionar. Mientras continuamos tratando de contener a la criatura, notamos que se dirigía lentamente hacia la puerta. Sabíamos que si salía al océano, podría causar un daño incalculable y potencialmente acabar con ecosistemas enteros. Tuvimos que actuar rápido. Decidimos usar un tipo especial de sedante que habíamos estado desarrollando para tal emergencia.
Se necesitó todo nuestro entrenamiento y experiencia para inyectar con éxito el sedante a la criatura, pero finalmente comenzó a calmarse y lentamente se quedó dormida. Sabíamos que no podíamos mantener a la criatura en nuestro laboratorio para siempre. Necesitábamos encontrar una manera de transportarlo de manera segura a un lugar más seguro donde pudiera estudiarse sin poner en peligro la vida humana o el medio ambiente. Iba a ser un viaje largo y difícil, pero estábamos decididos a encontrar una solución. Mientras empaquetábamos nuestro equipo y nos preparábamos para salir del laboratorio, no pude evitar la sensación de que habíamos abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. La criatura que habíamos descubierto era diferente a todo lo que habíamos visto antes, y no pude evitar preguntarme qué otros horrores yacen escondidos en las profundidades del océano, esperando ser descubiertos. Había más criaturas como esta por ahí, acechando en la oscuridad, esperando su oportunidad para atacar. Y mientras miraba la extensión infinita del océano, supe que nuestra lucha estaba lejos de terminar. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Yo era parte de la tripulación de un submarino de aguas profundas que tenía la misión de explorar las profundidades inexploradas del océano. Habíamos descendido más profundo de lo que cualquier ser humano había llegado antes, y fue una sensación estimulante saber que estábamos descubriendo cosas nuevas cada segundo. Pero ese sentimiento de emoción rápidamente se convirtió en terror cuando sucedió algo inesperado. Las comunicaciones de nuestro submarino con la superficie se interrumpieron repentinamente y nos quedamos varados en el fondo del océano sin forma de pedir ayuda. Intentamos todo lo que pudimos pensar para arreglar el sistema de comunicaciones, pero nada parecía funcionar. Estábamos completamente aislados del resto del mundo y era una sensación aterradora. Mientras estábamos sentados en la oscuridad, escuchamos que algo se movía fuera del submarino. Al principio, pensamos que era solo el sonido del océano, pero luego se hizo evidente que había algo con nosotros. Fue entonces cuando notamos que las luces exteriores del submarino también se habían apagado. Estábamos en completa oscuridad, con solo el brillo de nuestros instrumentos para guiarnos. De repente, uno de los miembros de la tripulación dejó escapar un grito espeluznante. Corrimos a su lado y vimos que le habían arrancado el brazo y había sangre por todas partes. Estaba claro que algo lo había atacado desde fuera del submarino. Intentamos curarlo lo mejor que pudimos, pero ya era demasiado tarde. Se había ido, y nos quedamos con la sombría comprensión de que no estábamos solos allí abajo. Mientras estábamos sentados en la oscuridad, escuchamos el sonido de algo golpeando contra el casco del submarino. Era como si la criatura se estuviera burlando de nosotros, desafiándonos a salir y enfrentarlo. Sabíamos que teníamos que actuar rápido si queríamos sobrevivir. Nos armamos con todo lo que pudimos encontrar en el submarino y nos preparamos para enfrentar a la criatura de frente. Cuando abrimos la escotilla, nos encontramos con una vista que me perseguirá por el resto de mi vida. La criatura era enorme, con largos tentáculos y dientes afilados como navajas. Era diferente a todo lo que habíamos visto antes. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero estaba claro que la criatura era demasiado poderosa para nosotros. Uno por uno, los miembros de mi tripulación cayeron, hasta que fui el único que quedó. Sabía que tenía que huir si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir. Corrí hacia el submarino, esquivando los tentáculos de la criatura a medida que avanzaba. Cuando finalmente regresé al submarino, cerré la escotilla y la sellé tan fuerte como pude. Sabía que estaba a salvo por el momento, pero también sabía que todavía estaba atrapado en el fondo del océano sin forma de pedir ayuda. No podía ver nada fuera de las ventanas, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración. Probé de nuevo el sistema de comunicación, pero seguía muerto. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Me sumergí en la oscuridad total. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba atrapado en el fondo del océano con una criatura persiguiéndome.
Tomé mi linterna y la encendí, escaneando el pequeño interior del submarino en busca de señales de peligro. Mi corazón se aceleró cuando escuché el sonido de algo raspando contra el casco de metal del submarino. No podía decir qué tan grande era, pero sabía que se estaba acercando. Mi mente se aceleró mientras trataba de pensar en una forma de salir de esta situación. Recordé haber leído que algunas criaturas de aguas profundas se sentían atraídas por la luz, así que encendí todas las luces y linternas que pude encontrar en el submarino, con la esperanza de distraer a la criatura y ganar algo de tiempo. Mientras esperaba en la oscuridad, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Escuché ruidos extraños a mi alrededor y no podía decir si eran reales o solo mi imaginación. Sentí que algo me observaba, esperando el momento perfecto para atacar. Pasaron las horas y comencé a perder la esperanza. Me estaba quedando sin oxígeno y sabía que no podría sobrevivir aquí abajo mucho más tiempo. De repente, las luces se volvieron a encender y vi a la criatura por primera vez. Era una enorme sombra negra en el agua, fácilmente el doble del tamaño del submarino. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo y sus dientes eran afilados como navajas. Sabía que no era rival para eso. Probé de nuevo el sistema de comunicación y, para mi sorpresa, escuché una respuesta. Un equipo de rescate finalmente captó nuestra señal y se dirigía a salvarnos. Dejé escapar un suspiro de alivio, sabiendo que iba a salir con vida. Pero a medida que la criatura seguía dando vueltas alrededor del submarino, no pude evitar preguntarme qué otros terrores yacen escondidos en las profundidades del océano, esperando ser descubiertos. Siempre me habían fascinado los misterios de las profundidades del océano. Como biólogo marino, dediqué mi vida a explorar y descubrir los secretos que se esconden bajo las olas. Entonces, cuando me ofrecieron la oportunidad de unirme a un equipo de científicos que estudiaban la actividad volcánica submarina, aproveché la oportunidad. Pasamos semanas a bordo de un barco de investigación, sumergiéndonos en las profundidades para recolectar muestras y estudiar la actividad del volcán submarino. Era emocionante, pero también peligroso. Teníamos que tener cuidado de no acercarnos demasiado a las fumarolas volcánicas o nos arriesgábamos a ser engullidos por agua caliente abrasadora. Un día, mientras buceamos cerca de los respiraderos, activamos algo accidentalmente. El agua a nuestro alrededor comenzó a burbujear y agitarse, y supe que algo no estaba bien. De repente, una enorme criatura emergió de las profundidades, sus ojos brillaban rojos en el agua turbia. Era diferente a todo lo que había visto antes. Su piel era negra y escamosa, con largas garras afiladas como cuchillas y dientes como un gran tiburón blanco. Se elevaba sobre nosotros, fácilmente 10 veces el tamaño de nuestra nave de investigación. Cuando la criatura atacó, pude ver el miedo en los ojos de mis compañeros científicos. Intentamos contraatacar, pero nuestras armas fueron inútiles contra su dura piel. Golpeó nuestra nave, arrancando trozos de metal con facilidad. Sabíamos que teníamos que hacer algo, o todos estaríamos condenados. Intentamos pedir ayuda por radio, pero la criatura parecía estar bloqueando nuestras comunicaciones. Estábamos completamente aislados del mundo exterior. A medida que pasaban las horas, la criatura continuó aterrorizándonos, dando vueltas alrededor de nuestra nave y atacando cada vez que intentábamos movernos. Parecía estar jugando con nosotros, disfrutando de nuestro miedo e impotencia. Traté de estabilizar mi respiración, mi corazón se aceleró cuando vi al monstruo alejarse nadando lentamente. Pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que volviera. Rápidamente, ordené mis pensamientos y me volví hacia mis colegas. «Tenemos que volver, ahora», le dije con urgencia. El monstruo marino no se parecía a nada que hubiéramos visto antes y sabíamos que teníamos que salir de allí lo antes posible. Pero cuando tratábamos de poner en marcha los motores del sumergible, nos dimos cuenta de que el monstruo había dañado el sistema de propulsión. Estábamos varados. Mientras tratábamos frenéticamente de reparar el daño,
Podíamos sentir el sumergible temblando por los ataques del monstruo. Era solo cuestión de tiempo antes de que se abriera paso y nos atacara de nuevo. Trabajamos lo más rápido que pudimos, pero pareció una eternidad antes de que finalmente pudiéramos poner los motores en marcha. Con un suspiro de alivio, comenzamos a alejarnos del monstruo. Pero justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, el monstruo atacó de nuevo. Esta vez fue aún más feroz y estaba claro que no se detendría hasta destruirnos a todos. Luchamos con todo lo que teníamos, pero fue inútil. El monstruo era demasiado poderoso, y uno por uno, mis colegas cayeron ante sus ataques. Mientras veía a mis amigos siendo arrastrados por el monstruo, supe que yo era el siguiente. Pero me negué a caer sin luchar. Con un estallido final de energía, encendí la baliza de socorro de emergencia del sumergible con la esperanza de que alguien escuchara nuestra llamada de ayuda. Y mientras esperaba lo inevitable, pude escuchar las poderosas fauces del monstruo cerrándose sobre mí. Estaba convencido de que todos íbamos a morir, que no seríamos más que una nota a pie de página en la historia de esta antigua bestia. Pero entonces, uno de mis compañeros científicos tuvo una idea. Usaríamos los respiraderos volcánicos a nuestro favor. Logramos atraer a la criatura hacia uno de los conductos de ventilación y luego la golpeamos con todo lo que teníamos. El agua caliente abrasadora del respiradero envolvió a la bestia y vimos con horror cómo se retorcía y gritaba de agonía. Al final, salimos victoriosos, pero a un gran costo. Varios de mis compañeros científicos habían resultado heridos o muertos en la batalla, y nuestro barco de investigación apenas estaba en condiciones de navegar. Pero habíamos sobrevivido y habíamos aprendido una valiosa lección. Todavía había misterios ocultos en las profundidades, y era mejor dejar algunos secretos sin descubrir. Siempre me han fascinado los misterios ocultos en las profundidades de la superficie del océano. Entonces, cuando escuché sobre un sistema de cuevas submarinas remotas que nunca se había explorado por completo, aproveché la oportunidad para unirme al equipo de buceo. A medida que descendíamos a la oscuridad del sistema de cuevas submarinas, mi emoción pronto se convirtió en miedo. Las paredes de la cueva parecían cerrarse a mi alrededor y el agua se enfriaba con cada momento que pasaba. No podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados. Pero no fue hasta que llegamos al final de la cueva que realmente comenzó nuestra pesadilla. Encontramos una entrada a un laboratorio submarino oculto y, mientras nadamos adentro, descubrimos filas de tanques llenos de extrañas criaturas marinas. El laboratorio parecía haber sido abandonado a toda prisa, con el equipo esparcido al azar por la habitación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que nos dimos cuenta de que algo siniestro todavía acechaba en las sombras. Cuando nos acercamos a uno de los tanques, una criatura de repente se abalanzó y atacó a uno de los miembros de nuestro equipo. Era diferente a todo lo que habíamos visto antes, con dientes afilados como navajas y una piel que parecía moverse y cambiar de color. Rápidamente, nos dimos cuenta de que el laboratorio había estado realizando experimentos peligrosos con la vida marina, desatando algo siniestro y mortal. Y no pasó mucho tiempo antes de que descubriéramos que las criaturas en los tanques no eran las únicas cosas que acechaban en las sombras. A medida que nos adentrábamos más en el laboratorio, descubrimos que los científicos habían estado experimentando con el ADN humano, creando aterradoras criaturas híbridas que ahora estaban sueltas en el sistema de cuevas submarinas. Nos superaban en número y en desventaja, pero sabíamos que teníamos que luchar por nuestra supervivencia. Nos armamos con todo lo que pudimos encontrar y nos preparamos para la batalla de nuestras vidas. Vi una ventana y salté por ella para alejarme de lo que fuera. Nadé tan rápido como pude, el terror de lo que había visto me impulsaba hacia adelante. No miré hacia atrás hasta que estuve a salvo fuera de la cueva, y cuando lo hice, mi corazón se hundió. Las criaturas nos seguían, sus ojos brillantes fijos en nosotros mientras se acercaban. Nadamos lo más rápido que pudimos, pero nos estaban ganando terreno. Podía sentir su aliento frío en mi cuello, sus largas garras extendiéndose para agarrarnos.
Sabía que teníamos que resistir, así que me volví hacia ellos, blandiendo mi lanza. Las criaturas estuvieron sobre nosotros en segundos, sus dientes irregulares rechinaron y sus garras desgarraron nuestros trajes de neopreno. Nos defendimos con todas nuestras fuerzas, golpeándolos con nuestras lanzas y tratando de alejarlos. Pero eran demasiado fuertes, demasiado rápidos, demasiado decididos. Vi a mis amigos caer uno por uno, sus gritos ahogados por el agua. Sabía que era el siguiente y, cuando las criaturas se acercaron, sentí una sensación de desesperación y resignación. Pero entonces, de repente, sucedió algo milagroso. Las criaturas se congelaron en el aire, con los ojos muy abiertos por el miedo. Miré a mi alrededor, confundido, y vi que había llegado un grupo de delfines, atacando a las criaturas con una ferocidad que me sorprendió incluso a mí. Los delfines lucharon con todas sus fuerzas y las criaturas pronto se retiraron, desapareciendo en las oscuras profundidades de la cueva. Quedamos maltrechos y magullados, pero vivos, gracias a los valientes delfines que nos habían salvado. Mientras regresábamos a la superficie, no pude evitar preguntarme qué otros horrores yacen ocultos en las profundidades del océano. Y estaba seguro de una cosa, nunca volvería a aventurarme en esas cuevas. Yo era parte de un equipo de exploradores de aguas profundas que descubrió una antigua ciudad submarina que había estado oculta durante siglos. Fue un descubrimiento emocionante, uno que sabíamos que cambiaría los libros de historia para siempre. Pero la emoción no duró mucho. Pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos allí abajo. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando encontramos símbolos extraños y crípticos grabados en las paredes de las estructuras antiguas. No se parecían a nada que hayamos visto antes y me erizaron los pelos de la nuca. Pero no fue hasta que encontramos el primer cuerpo que nos dimos cuenta del verdadero horror con lo que nos habíamos topado. Al principio, pensamos que era solo un trágico accidente, que el buzo se había perdido o se había quedado sin aire. Pero cuando vimos las marcas en su cuerpo, supimos que algo más había estado allí con él. Algo que no era humano. A medida que continuamos nuestra exploración, la sensación de pavor se hizo más fuerte. Empezamos a escuchar ruidos extraños haciendo eco a través de las ruinas submarinas, como susurros en un idioma extranjero. Y a veces, podríamos jurar que vimos sombras moviéndose por el rabillo del ojo. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. Nuestro equipo comenzó a funcionar mal, nuestras radios se apagaron y quedamos aislados de la superficie. Estábamos atrapados ahí abajo, con lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Mientras nos acurrucábamos, tratando de idear un plan, comenzamos a escucharlo. Un gruñido bajo y gutural que parecía estar cada vez más cerca. Y entonces, lo vimos. No se parecía a nada que ninguno de nosotros hubiera visto antes. Tenía forma humanoide, pero su piel estaba moteada y cubierta de escamas, y sus ojos brillaban como brasas. Se movía con una gracia sobrenatural, sus movimientos fluidos y sinuosos. Intentamos luchar contra él, pero era demasiado fuerte, demasiado rápido. Uno por uno, mis colegas cayeron en su furia, destrozados en una ráfaga de escamas y dientes. Y luego, estaba solo yo, solo en la ciudad antigua, con un monstruo de las profundidades. No sé cómo me las arreglé para sobrevivir. Tal vez fue suerte, tal vez fue pura determinación. Pero cuando finalmente volví a la superficie, era una persona diferente. No podía olvidar el horror que había visto allí abajo y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora, cada vez que oigo hablar de exploraciones en aguas profundas, siento un escalofrío que me recorre la columna vertebral. Porque sé que hay cosas que acechan en las profundidades que ni siquiera podemos imaginar, esperando ser despertadas por exploradores desprevenidos. Y rezo para no tener que enfrentarme a ellos nunca más.